Amado Dios, gracias te damos por todas las cosas que estás haciendo en nuestra vida. Aunque muchas veces no entendemos, Señor, las cosas, pero te damos gracias. Te alabamos, te exaltamos, Cristo de gloria, en este tiempo tan hermoso que nos permite, Señor, poder escuchar tu adoración, Señor, y darte gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y por todo lo que harás cada día, Señor, a través de la vida de tu pueblo, de tu iglesia. Aún, Señor, aquellos que con brazos fuertes has, Señor, sacado de las manos del enemigo para poder, Señor, hoy estar delante de ti. Padre de los cielos, te damos gracias, te damos gloria en el amor de Dios. Bendecimos tu palabra, bendecimos tu pueblo, tu iglesia, cada uno de ellos conforme la riqueza en gloria, y te exaltamos, Dios de los cielos, porque no hay otro Dios más grande como tú. Gracias, Dios, y gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por todo lo que harás cada día en nuestros corazones. Amado Rey, Dios de los cielos, te exaltamos, Señor, y te tributamos a ti toda la gloria, la honra y el poder. Gracias, Dios de los cielos. Amén, amén y amén. Así que vamos en esta hermosa hora a poder compartir con ustedes este hermoso tema que sé que hablará a sus corazones, hablará a sus vidas y guiará sus caminos cada día delante del Señor, porque Él tiene pensamientos de bien, dice su palabra. Así que vamos a mirar una vez más a la escritura donde está en el libro de Segunda de Pedro, y lo vamos a ver del capítulo 1, del verso 5 al 11. Amén. Y la Biblia dice esta palabra en el amor del Señor, lo leemos y dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, dice la Escritura, y a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Acá hay algo muy hermoso que en este tiempo quiero compartir con cada uno de ustedes, añadiendo lo que estuve hablando anteriormente en respecto a añadir a la fe virtud. Bien, pero ahora queremos ver una faceta más de la unidad de la fe, en aprender a caminar, y tenemos que ver con lo que la Escritura nos enseña para comprender cuando dice que tenemos que añadir a la fe, dice la palabra, conocimiento, y al conocimiento, dice la Escritura, cuando nosotros leemos del verso 5 en adelante, dice, y al conocimiento nosotros tenemos que añadirle, dice la palabra, dominio propio. Pero Dios nos guía en esta hermosa hora para poder compartirles este precioso punto cuando la Biblia dice, añadid a vuestra fe conocimiento. Una de las cosas que nos va a enseñar esta porción de la Escritura es cómo el conocimiento bajo consideración en una elección que es la palabra de Dios nos puede guiar, ayudar, nos puede liberar, nos puede santificar de tal forma y de tal manera que cada día podemos encontrar en ella consuelo, apoyo, sustento. El propósito de esta carta del apóstol Pedro es, como dice el verso 9, es que si estas cosas abundan en vosotros, no os dejará de estar ocioso. También dice que si el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciega. Una de las razones es que hemos olvidado, la iglesia hoy ha olvidado que el cristiano tiene que crecer, el cristiano tiene que madurar, pero no va a madurar solo con el hecho de ser bautizado en agua.
No, tiene que ser complementado, como cuando el niño que nace tiene que comenzar a tomar la leche de su madre, pero va avanzando y va a comenzar a comer su papilla, va a comenzar a tomar su sopita, y así va a llegar a que ese niño vaya variando alimentos para que su cuerpo vaya recibiendo alimento, nutrición. Así que nosotros debemos estar constantemente añadiendo, dice la Escritura, a nuestra fe, conocimiento. ¿Por qué? Porque debemos crecer en la gracia. Escúchame, cuando nosotros vivimos en esa gracia, vivimos bajo la verdad de su palabra. Es a través de ella que todos nosotros comenzamos a entender el por qué y para qué de la vida en Cristo. Porque si hay algo que la Escritura dice, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El propósito de que Dios nos hizo nacer de nuevo no es que nos quedamos chiquitos, enanos, no, sino que crezcamos, sino que maduremos, sino que cumplamos el propósito de Dios. Y el propósito es que, ¿cómo conocer de la gracia si yo no tengo conocimiento? ¿Por qué mucha gente no ha madurado? ¿Por qué mucha gente no ha logrado su meta? Es en el mismo propósito que tu mamá y papá vas a hacer un día, que cuando tu niño acabe la primaria, vas a invertir para llevarlo a una preparatoria, para que mañana, más tarde, sea un hombre de bien, alcance una carrera, una vocación, y esa es la razón. Es lo mismo que Dios nos enseña cuando nos dice a través del apóstol Pablo, añadid a vuestra fe conocimiento, porque ese conocimiento nos da su gracia, su favor, nos da toda capacidad de poder para lograr alcanzar en el propósito de las cosas que tú y yo estamos haciendo para el Señor. Porque nadie puede servir a alguien si no lo conoce, ¿verdad? Y es el conocimiento el que nos enseña a conocer cuán grande es ese Dios y cuánto está a tu lado y cuántas cosas quiere hacer contigo. Y como dice la Biblia, porque pensamiento de bien tengo sobre vosotros y no pensamiento de mal. A veces la incredulidad, los asaltos del enemigo, los dardos de fuego van a llegar a tu mente, van a querer entrar a tu corazón con mentiras, con artimañas, con engaños. Van a robarte las promesas, van a tratar de hacerte creer que Dios es un Dios de lejos y no es un Dios de cerca. Por eso es que es importante que nosotros crezcamos en esa gracia, la gracia de su verdad, a través de ¿qué? De la obra salvadora que Jesús logró en nosotros. Si es por ello que cuando nosotros leemos segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea la gloria, la honra hasta el día de la eternidad. Esto es lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos. Crezcamos. No seamos creyentes inmaduros, porque un creyente inmaduro es alguien que no conoce a Dios, alguien que no sabe quién es su Dios. Pero el creyente mayor es alguien que tuvo un encuentro con Dios, alguien que ha leído la Escritura, ha tenido una experiencia en una parte de la Escritura con Dios, y son ellos los que lo siguen. Por eso es que el apóstol Pablo, a través de esta carta, puede decirnos a muchos, el que no ha añadido estas cosas tiene la vista corta. Es más, dice, está ciego. Sí. ¿Por qué? Porque muchos desprecian el conocimiento. Leíamos Proverbios, estudiábamos Proverbios. Tú desprecias a Proverbios la sabiduría y la sabiduría te desprecia a ti mañana más tarde. Es que es así. La vida es como un sistema cíclico, que todo lo que tú haces hoy, mañana se te devuelve. Pero la Escritura nos enseña que nosotros debemos procurar, buscar, añadir a nuestra fe conocimiento. Ya habíamos añadido algo, virtud, ¿verdad? Ahora dice el apóstol Pedro, añadir a esa fe también conocimiento. Y Pedro nos dice que cuando añadimos una vez ese conocimiento, vamos a crecer. ¿En quién? En el conocimiento, en el entendimiento de la palabra, disgustando cada día más de quién es Dios en tu vida. Por eso el libro de Hebreos nos enseña diciendo esta verdad, debiendo ser ya maestro, dice Hebreos. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya es tiempo de comer carne espiritual. Es tiempo de hablar de
cosas fundamentales del reino, ya no en rudimentos, no el ABC del evangelio, el salvación, el perdón, la justificación en posición de mano, no, ya no, vamos a algo más serio, vamos a buscar lo que te va a llevar a entender tu propósito, las razones, los procesos que Dios va a hacer cuando ha puesto sus ojos en alguien para poder formar ese hombre, hacer un vaso útil y poderoso en la mano. Porque recuerda que la Biblia dice que los vil menospreciados del mundo, Dios los toma, escucha esa palabra, Dios los toma y lo levanta, dice, ¿para qué? Para avergonzar al fuerte, al arrogante y al altivo. ¿Sabes quiénes esos son esos viles que Dios usa? Son gente que entendió su propósito, son gente que ha llegado a entender el reino de Dios, y gente que se ha dejado llevar para que Dios lo lleve a niveles altos, para que sea instrumento para que avergüence altivos y arrogantes. Esto es lo que todos nosotros debemos buscar en la vida. Y es la razón por la que es importante que a nuestra fe añadamos conocimiento, entendimiento de Dios, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque el no, en nosotros buscar este conocimiento, este entendimiento, puede ocurrir lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Perdió, por causa de perder esta falta de conocimiento, llegó el pueblo a ser desechado. Mira lo que dice el libro de Oseas 4:6. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. ¿Sabes que una de las cosas que Dios nos dice? Que todo aquel que quiere servir a Dios tiene que conocer a su Dios, tiene que entender quién es su Dios. Dios no va a usar un neófito, no, porque esos neófitos son prestos a que el diablo los engañe y los use de manera equivocada y haga tropezar a mucha gente por causa de su ignorancia. Por eso Oseas dice que el pueblo de Dios, hablando de Israel, fue desechado. Y esto es lo que le ocurrió al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellos desecharon el conocimiento. Mira, hay un peligro muy grande. ¿Sabes? Siempre dije esta verdad. Todos los problemas que pases en tu vida, todas son por ignorancia. Algunas de repente ya no, porque ya lo llegaste a entender, pero no quieres hacerlo. Entonces ya se te es contado como pecado. Ya por pecado te van a llegar las cosas. Pero la iglesia en Dios no puede caer en esa mentira del diablo. La iglesia de Jesucristo no puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Y aquí hay una urgencia hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque hay consejos en la Biblia, hay consejos para el padre, la madre, los hijos, pero nunca para los suegros. Así que si un momento en la vida fracasas como hombre, fracasas como hijo, fracasas como padre, como mujer o madre, es por ignorante. Porque te dejaste llevar por tus emociones, por tus sentimientos y olvidaste la sabiduría de Dios. Dejaste que tus sentidos sean los que dirijan tu vida y nunca la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros busquemos a Dios de todo corazón y volvamos nosotros cada momento a seguir creyendo como un niño. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Porque dos cosas son tan necesarias para poder crecer. Sí, escúchame bien, para poder crecer en el conocimiento. Y es importante, como el hombre para poder vivir necesita dos cosas: el oxígeno y el alimento diario. Si ese hombre dejara de adquirir esos dos, se muere, ¿verdad? Pues Dios nos dice que si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos ser usados en Dios, tenemos que tener un estudio constante de su palabra. Porque ¿cómo conocerá el hombre Dios si no es por su palabra? ¿Cómo? ¿Quién podrá servir a alguien que no conoce? Por eso la Biblia nos enseña, y hablando de Israel en el libro de Hebreos, nos decía de Oseas, dice que su pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos desecharon el conocimiento. ¿Sabes qué quiere decir? Eso te lo tengo que parafrasear. A veces hay versos que por no entenderlo perdemos todo el poder que tienen ellos. Cuando la Escritura dice que su pueblo fue desechado porque desecharon el conocimiento y Dios los va a desechar del sacerdocio, está diciendo de que
Ellos no querían obedecer. Ellos no querían seguir el ejemplo que Dios les había dado por su palabra. Porque es fácil en la vida desechar el conocimiento. Porque Dios dice esta verdad, sabiendo ser lo bueno, no lo haces, te es contado como pecado. Y si hay una vida en pecado, ten por seguro que nada le va a ir bien. Deuteronomio determina a las vidas que llegan a estar en esa condición que hay maldiciones, pero a los que viven en obediencia hay bendiciones. Como una actitud equivocada puede llevarnos a una posición que Dios nunca quiso para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estudiar constantemente las Escrituras, como la iglesia de Berea, mirando siempre, escudriñando siempre, y un constante aplicación de los principios que hay dentro de ellas, porque mira, escúchame, el conocimiento te da entendimiento, recuerda eso, y el entendimiento es que puedas comprender cómo es que se llega a aplicar la verdad de Dios en tu vida, y cómo es que esa verdad en tu vida es una regla para todos los que estamos en esta tierra. Cuando tú llegas a entender esto, tú nunca más vas a volver a equivocarte. Tú nunca más vas a volver a llorar. Tú nunca más vas a volver a sufrir. ¿Sabes por qué? Porque aquí se va a cumplir lo que dice Romanos. Todas las cosas te ayudan a bien. Y eso es cuando el entendimiento tuyo se ha aperturado. Cuando el entendimiento tuyo ha sido abierto por el conocimiento. Ahora entiendes lo que significa los procesos, los tratos. Ahora entiendes qué significa confiar en Dios y nunca más te saldrás de toda esa verdad. Y aquí es el punto cuando la Escritura nos habla que tenemos que vivir bajo esos principios, porque su palabra tiene principios para ti y para mí. Pero si nosotros nos olvidamos de Dios y nosotros dejamos a un Dios a un lado, Dios nos va a desechar. Eso fue lo que hizo con Israel. Israel desechó el conocimiento y Dios lo desechó del sacerdocio. ¿Por qué? O sea, lo dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste, mira esa palabra, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. Olvidaste los mandatos de tu Dios. Dice la palabra, olvidaste. O sea, lo entendiste, pero no lo quisiste practicar. Oh, porque la costumbre fue más rápido que vivir la obediencia. Entonces, cuando nosotros no vivimos en ese conocimiento y los principios, nosotros no nos perfeccionamos. Escúchame, son los principios de Dios por su palabra que trae perfeccionamiento, trae enseñanza cuando lo aplicamos en nuestra vida. Ahí es donde nos volvemos sabios. Ahí es donde podemos decir, aunque mucha gente ha usado ese término diciendo, la vida me ha enseñado con golpes. Tanto tropiezos ya aprendí. Eso ya es sabiduría, hermanos. Esto ya es lo que Dios está deseando que todos nosotros lleguemos a la perfección, a la madurez, que ya no lo volverían a hacer, que ya ni locos se atreverían a jugar con fuego. Pero después de cuántas caídas lo aprendieron. Pero ¿qué dice Dios? Adquiere sabiduría, busca el entendimiento, porque te librará de lo malo. Leíamos Proverbios, todos nosotros estudiábamos Proverbios para poder comprender cuán necesaria es la sabiduría en tu vida. Y lo cual nunca tenemos que dejar. Por eso es que Pedro dice, añadías tu fe, conocimiento. ¿Por qué sufre el hombre? Por ignorante. ¿Por qué pelea? Por ignorante. Oh, pero entonces ¿dónde queda mi justicia? Tu justicia no queda en ningún lugar, porque antes que tú es Dios. Antes que tus conceptos, ideas, sentimientos es Dios. Por eso es que Jesús le dice a todos los que quieren venir, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya no se trata de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú le entregaste tu vida al Señor Jesús. Tú dijiste, como dijo el apóstol Pablo, te acepto en mi corazón como mi Dios y mi Salvador y dueño de mi vida. Señor, toma mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos. Y si eso hiciste,
Ya no eres dueño de nada. Ahora tu Señor es tu Curios, tu amo, tu Señor de tu vida. Y podemos decir, si vivimos confiando en Él y por su palabra, podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ahora lo vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo del Hombre, que se entregó a sí mismo por mí. Eso cambia todo. Eso cambia tu concepto de vida. Eso tiene que cambiar tu concepto de pensar. Eso tiene que cambiar tu concepto de ver el Evangelio en ti. Pero si nosotros todavía estamos queriendo que prevalezca lo que yo creo, lo que yo pienso, estamos equivocados. Qué importante es que a tu fe le añadas esto, conocimiento. Porque algunos mandamientos que requieren de mucho estudio, de verdad. Pero simplemente tenemos lo básico, como decía la Escritura en el libro de Hebreos: ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de leche. Todavía no defines qué es la salvación, la redención, la justificación. Ya deberíamos estar hablando a niveles mayores. Deberíamos estar hablando un lenguaje mucho más alto. ¿Y por qué todavía pasa eso? Es que no están estudiando. No están estudiando. Y aquí es donde vamos a llegar al punto de cuando tratemos de querer entender, no vamos a entender. Repito, ¿por qué? Porque necesitamos un conocimiento más alto. Y sé que muchos de ustedes están tratando de querer entender, pero por falta de conocimiento no lo pueden llegar a comprender. ¿Por qué? Porque al ser llenos del conocimiento de su voluntad, es lo que dice la Escritura en el libro de Colosenses. Sí, porque Colosenses dice algo muy importante: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este propio pasaje lo encontramos en el libro de Efesios también, en el verso 16-17. Y oro a nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, que os dé espíritu de conocimiento de Él. ¿Sabes qué importante es que tú conozcas esto? Tú conozcas el beneficio que tú adquieres cuando eres lleno del conocimiento de su voluntad. Qué importante es que tú conozcas esto en tu vida. ¿Por qué dice? Porque así podremos andar como es digno del Señor, dice Colosenses 1:10, agradándolo en todo, dice la Escritura, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios, cuando somos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo lo adquirimos? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, indagando más de su verdad. Conocemos su voluntad, adquirimos frutos, dice la Escritura, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué más dice la Escritura? Si nosotros debemos entender esa voluntad de una forma muy clara en nosotros, sin dudar alguna. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros contraponemos la voluntad de Dios con nuestra voluntad? Sufrimos. ¿Por qué sufre? Repito, por ignorante. En Efesios capítulo 5, verso 27 dice: a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fue santa y sin mancha. Porque el conocimiento te santifica. Jesús le dijo a sus discípulos: por mi palabra vosotros sois lavados, santificados. La palabra, el conocimiento de la verdad. Oh, qué poderosa es cuando nosotros la tenemos en nuestra vida. Qué poderosa es cuando nosotros la hacemos parte nuestra. Porque el que camina en luz nunca tropezará. Nunca. Y su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, iglesia. Hoy más que nunca, aún en cada circunstancia en que estés atravesando, recuerda, adquiere conocimiento en tu vida. Añádele a tu fe algo más que te ayude a entender el porqué de las cosas y se deje de pelear con las cosas superficiales de esta vida, porque hay cosas mayores todavía.
Y por causa de estas verdades que no hemos llegado todavía a tener conocimiento, todavía el evangelio no ha sido expandido a las naciones. Aunque tenemos el llamado de Dios de ir y predicar el evangelio, dice ir y hacer discípulos, dice a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía no hemos adquirido todavía ese cumplimiento de esa verdad porque todavía mucha gente no entiende, no conoce. No conoce. Lo han tomado como una palabra más en la escritura, como un logo en su vida, pero qué lejos están de cumplir ese propósito. ¿Y por qué? No hay entendimiento, no hay conocimiento en la urgencia y el propósito de Dios cuando Él nos manda a hacer eso. ¿Y qué decir si algún momento tiene que decir la verdad cuando alguien le dice la mentira? ¿Qué si te encuentras un día con esa iglesia cerca de Dios Madre y no tienen fundamento para apelar por causa de Cristo? ¿Qué pasa con la vida de esos hombres? Simplemente se agachan y se van. Pero ¿qué dice la Escritura? Que siempre nosotros, ¿cómo debemos estar delante de Él? Como dice Pedro, primera de Pedro, dice la Escritura en el 3:15, dice la palabra. Al contrario, santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros que tenemos que estar entendidos y no ser neófitos, porque el evangelio no necesita que lo ayuden. La palabra de Dios no necesita que tú la defiendas. Al contrario, ella te defiende a ti. Pero a veces hablamos palabras necias de cosas que ni siquiera entendemos. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos conocimiento. Y esto es tan peligroso. Porque contender ardientemente por la fe es un punto muy importante que nosotros tenemos que reconocer. Judas lo dice algo muy cierto. Amados, por el gran deseo que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Mantengamos aguerridos, cimentados en esa verdad, que nadie nos saque de esa verdad. ¿Por qué? Porque habiendo buscado toda verdad, tus hijos tendrán esperanza. Tu familia tendrá esperanza. Tu matrimonio tendrá esperanza. Si no, mira lo que dice la Escritura en Efesios 6:4. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. ¿Qué si nosotros no entendiéramos eso? ¿Qué si nosotros olvidáramos eso y tratáramos de vivir a nuestra manera, a nuestro estilo? Si tú no enseñas, ¿qué esperanza tienen tus generaciones? Si tú no les instruyes, ¿qué esperanza tendrán tus generaciones? Porque hay verdades que van a traspasar tu entendimiento para que se cumpla el propósito de Dios. Como decía el libro de Romanos que estudiamos, ¿acaso pecaremos para que abunde la gracia? ¿Acaso tendrás que tropezar y tropezar y tropezar para que entiendas que su palabra es verdad? De ninguna manera. No es la forma que Dios quiere que tú adquieras el conocimiento, con golpes en la vida. No, no, no. Para eso te dejó su palabra. Para que no sufras, sino para que a través de la obediencia logres entender, aún logres alcanzar el propósito de Dios para ti y para tu hogar. No podemos sacar esta verdad de nuestra vida si no tenemos no solo conocerla, sino entenderla. Y sabes que entre el conocer y el entender es cuando ya lo llegaste a practicar en tu vida y ya te diste cuenta que es verdad. Pero si solo te quedas con el conocimiento y nunca te atreves a llevarlo al entendimiento, entonces nunca se te revelará toda la verdad de Dios en tu vida. Que la Biblia dice, las cosas ocultas son de Dios, pero revelar a los hijos del hombre es el deseo. Tienes que buscar la palabra de Dios.
tienes que buscarla. Y es ahí donde nosotros vamos a lograr obtener las bendiciones más grandes que vienen derivadas de estudiar la Biblia. Esas bendiciones que están cuando ya lograste pasar del conocimiento y adquirir el entendimiento. Sí, cuando hay revelaciones que ya se han dado en... Cuando nosotros llegamos a adquirir estos conocimientos, cuando nosotros llegamos a entender verdaderamente qué es el conocimiento y se nos ha revelado hasta el entendimiento, nosotros comenzamos a ver los principios que Dios nos ha venido hablando cuando les dijo a sus discípulos, porque a vosotros se les ha revelado el reino, pero a ellos se les ocultó. Por eso se nos llama a nosotros a buscar, escúchame eso, buscad el reino de Dios y su justicia. La palabra buscar significa que tienes que ir por todos lados, averiguar, perseverar hasta que se te sea revelado. ¿Por qué lo dice buscar? Porque la sabiduría y la revelación no son para cualquier persona. No. La revelación de Dios son para aquellos que aman su palabra, para aquellos que tienen hambre de Dios. No son para cualquier individuo que dice llamarse cristiano, no. La revelación de Dios, el entendimiento de las cosas de la vida y los principios del reino, solo se le revelan a los que tienen hambre de él. Y aquí nosotros vamos a comenzar a ver cuando uno ha logrado adquirir estas revelaciones, ese entendimiento de lo que es a través de la palabra, nosotros vamos a ver cómo provee todas nuestras necesidades espirituales, cómo Dios por medio de su palabra puedes recitarla, puedes escribirla, puedes proclamarla y vas a ver el cumplimiento. ¿Sabes por qué? Porque pasó del conocimiento al entendimiento. Y eso es glorioso, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice en 2 de Timoteo, dice la Escritura, el capítulo 3, versos 16, 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, escucha esa palabra, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Aleluya. ¿Sabes? Esto es lo que te lleva a proveer todas esas bendiciones espirituales. Esto es lo que te va a llevar a cambiar en tu forma de pensar. La que te va a sacar de tecnón y de tecnión y te va a llevar a un huíos. Te va a sacar del bebé, de adolescente, a un hombre, a ser un hombre, una mujer maduro. Porque Dios quiere darte vianda sólida. Dios no quiere que estés comiendo tú ya lechecita espiritual, sino ya seas más duro en adquirir estas cosas. ¿Por qué? Porque las Escrituras van a llevarnos a que nosotros aprendamos a ver ahora el pecado de una forma frontal, a una forma que digamos, esto no me conviene, porque el maduro sabe por los años de experiencia que hay cosas que ya no podemos hacer y que conocemos las consecuencias. El inmaduro dice, oh sí, como dice la Escritura en Proverbios, el hombre sabio ve a su sabio venir por la misma senda y se hace un lado el sabio. Pasa el necio, dice, oh, ¿qué importa? Yo sí pasaré, y grande es su ruina. Esto pasa cuando le falta conocimiento, experiencia. Por eso que dice la Escritura en Hebreos 4:12, dice la palabra del Señor, leyendo en esta porción de las Escrituras para que nosotros podamos ver y comprender mucho más cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra para partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Quiero que ahora puedas tener la capacidad de saber cuándo tú te estás moviendo y cuándo yo te quiero llevar. Vas a llegar a entender ahora entre ser un hombre natural y ser un hombre espiritual. Y lo que Dios nos está diciendo aquí, cuando nosotros leemos este pasaje del libro de Hebreos 4:12, es que Dios está interesado en que tú
tu crecimiento sea progresivo. ¿Y que lo va a hacer a través de qué? Lo va a hacer a través de su palabra. Su palabra va a cortar todo aquello que tu humanidad no puede lograr. La palabra de Dios te va a llevar a otro nivel. Tanto que Santiago 1:23 dice, y si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Solo que es oidor, dice la escritura, hablando Santiago, oidor de la palabra, pero no es un hacedor de ella. Ese es semejante a un hombre, dice, a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es un hombre de vista corta, como dice Pedro, ¿no? Es un hombre que tiene la vista corta y es ciego, porque todo lo que ve va a creer que es. Pero la vida nunca ha funcionado en ese concepto. No, no, no. Y mucho más. Si nosotros comenzamos a ver que la palabra de Dios es nuestro alimento para nuestra alma, que el alma se renueva, que el alma tiene una esperanza de cambio, el alma tiene una esperanza de transformación siempre y cuando tú le des la palabra de Dios. Tú le des. Pero si nosotros no la alimentamos, ¿cómo crecerá esa alma? ¿Cómo será, dice la escritura en el libro de Romanos 12:3, cómo será renovada, cómo será transformada para que un día logre entender la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, si nunca ha tenido una virtud en su vida de añadirle a su fe conocimiento? Porque eso es vital para todo cristiano verdadero. Eso es esencial para todo aquel que quiere conocer a Dios. Es primordial para todo aquel que un día quiere tener un encuentro con su Señor. Porque solo así aprenderá a conocer su voluntad. Si no, mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro 2:1-2. Y la escritura dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y toda maledicencia. ¿Cómo desechamos eso en nuestra vida? Aunque algunos dicen, ay, no puedo, no puedo quitar ese odio en mi corazón, no puedo quitar esos malos pensamientos. Claro, no lo puedes porque no tienes una virtud de la palabra, no tienes el conocimiento, porque cuando tú entiendes el conocimiento y lo llevas al entendimiento de Dios, a la palabra revelada, es ahí donde tú vas a darte cuenta que no te conviene quedarte en esa estación de tu vida. Y tienes que salir, tienes que correr si quieres salir de eso. Porque el verso 2 dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Escúchame, esa palabra salvación es la palabra soterión, rescate. ¿Quién es el único que te puede liberar de toda esa cautividad emocional, sentimental que tiene tu alma y se abate noche y día? La palabra de Dios. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una esperanza viva, no necesitas psicólogo, analista, psiquiatra, reconciliador, no. Necesitas la palabra de Dios, necesitas la palabra de poder en tu vida. Y solo entrando al secreto de Dios y botaras toda la basura que la sociedad te ha echado encima y sacaras todo lo que hay en tu corazón y dejaras que la presencia del Espíritu Santo conforte tu alma, tu corazón y tu vida, tú serías la mujer más feliz. Serías vaso escogido en las manos de tu Dios. Y esto solo va a ocurrir cuando tú comiences a comprender esta verdad. La necesidad. Martín Lutero dijo esta palabra, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido dentro de ella. Porque una mente vacía es un taller para Satanás. Así que llena tu mente de la palabra, embútete de la palabra, ve del conocimiento al entendimiento de las revelaciones, de los misterios ocultos que están preparados para aquellos que aman su nombre, porque eso es lo que dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has visto, que no se vio ni oído de hombre ni de corazón de hombre, pero son las cosas que están preparadas para aquellos que aman su nombre. Escúchame, esa palabra es una palabra para ti en este tiempo.
No dejes que las circunstancias te hagan creer que tú no tienes esperanza. No dejes creer que las cosas que se mueven a tu alrededor, la gente que te dice cosas, crean que te hagan creer que tú estás lejos de su promesa. No, muévete en el entendimiento, muévete por la palabra, toma las promesas, ve bajo los principios y te aseguro que Dios abrirá los cielos para traer cumplimiento de todas aquellas palabras que tú has creído. Hoy más que nunca define cuán necesario es el conocimiento y Dios obrará en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra es alimento para nosotros. Porque recuerda que él le dijo el tentador a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Y le dijo, de cierto escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes el arma más poderosa. Satanás va a querer que tú vayas por las cosas materiales. Pero Jesús te dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, de Dios. ¿Y sabes qué necesitas hacer? Métete en oración. No te afanes de la vida. Créele a Dios y deja que Dios sobre a favor tuya de una forma extraordinaria. Deja de humanizar tus circunstancias. Comienza a remontarte, a elevarte por la fe en el conocimiento, en la revelación de Dios. Y Dios honrará tu vida. Porque el diablo te va a decir muchas veces, no, pues ve, hazlo tú, sal, busca. Y Dios te dice, los que han creído en mí jamás serán avergonzados. Jamás. Cada día de tu vida, haz real esta palabra. Porque esta palabra nos va a hacer prosperar, iglesia. No, mira lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, menos en las sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Yo pregunto y te digo, ¿qué tipo de cristiano es este que está aquí en el Salmo 1? ¿Sabes quién es? Es un cristiano que conoce y entiende, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, pero no me dejaré llevar de ello. Este es un cristiano de este Salmo 1, un cristiano sabio, un cristiano entendido, un cristiano que sabe que todo tiene su tiempo, que Dios es un Dios de tiempo y que Él no demora al cumplir las promesas que Dios te dio en tu vida y que te dice que no es en vano tu santidad, porque lo que marca este Salmo 1 es que te dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No, ese hombre se ha guardado para Dios, ese hombre ha cogido las promesas de Dios y se lo ha proclamado en su corazón y ahora dice la Escritura, leyendo este pasaje de este Salmo, nos hace ver que efectivamente que todo lo que él hace prospera y que en todo tiempo dice su palabra que da fruto y su hoja no cae. ¿Qué significa? Que no mengua, no flaquea, no está bajoneado. No, ese cristiano está fuerte, firme y constante. Ese cristiano ha crecido, ha madurado en Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Le añadió a su fe conocimiento, le añadió entendimiento. Y es el cristiano que ahora está viendo cosas nuevas y grandiosas para su vida. Y cada momento tú tienes que recordar que viviendo en ese conocimiento, nosotros vamos a ser libres de todo lo malo que viene como juicio para estos tiempos finales. La Biblia lo dice de una forma muy clara. Por eso es que aquí nosotros vamos a leer esta porción de la Escritura cuando nosotros leemos lo que dice Juan 12:48. Y lo dice para que nosotros entendamos, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice la Escritura, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, ella lo juzgará en el tiempo final. ¡Wow! ¿Qué más claro que el agua,
¿Qué más claro que el agua cuando vamos a tener que responder por aquellas cosas que no quisimos obedecer? A pesar que lo oímos, pero nunca lo entendimos. Pensamos que era una palabra más. No, es una palabra revelada que si tú lo estabas dispuesto a vivir, se te iba a hacer propia en tu vida. Asimismo, la Escritura nos enseña a través del libro de Apocalipsis 20:12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de ellos, y los libros fueron abiertos, y los libros fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. ¿De qué te librarás en el juicio postrero? ¿De qué te podrá librar del juicio postrero cuando te tengan que sacar el libro de las obras? Lo único que te va a librar es que tú hayas entendido que son las cosas que le agrada a Dios y que son las cosas que lo desagradan. Y que pecado Dios aborrece. Y cuando tú entiendes que ese pecado Dios aborrece, tú no lo haces, tú te vuelves aceptable. Tú te vuelves un cristiano que mañana más tarde te vas a librar de que Dios un día te saque este libro de las obras y te tenga que decir como testigo a los cielos y la tierra todo lo que hiciste en este mundo. Y delante de la presencia de miles de millones de ángeles. Y más si lo negaste, Él te va a negar públicamente delante de la presencia de ángeles, querubines y serafines. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenías conocimiento. Pensaste que la vida simplemente era aquí, disfrútala, gózala, y que un día Dios te va a recibir de brazos abiertos. No, no, no. Allá arriba hay un libro que están escritos todas las obras tuyas que hiciste en la tierra. Y Dios te la va a tener que sacar ese libro y te va a decir todos los pecados que cometiste, todas las atrocidades que hiciste, y Dios te lo va a decir. Y aquí está escrito en la palabra. ¿Cómo seremos librados de eso? Con el conocimiento, el entendimiento de Dios. Por eso Dios desea que tú seas sabio. Dios desea que tú seas sabio si seas librado de todo lo que el mundo va a pasar por ello. Según Timoteo 3:15 dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso esa era la urgencia del apóstol Pablo, de que todos nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Esa era la urgencia de Pedro, que nos insta a añadirle a nuestra fe conocimiento, porque cuando tú conoces a Dios, tú puedes amar a tu hermano, puedes perdonar a tu prójimo. Cuando tú conoces a Dios, te hablo de conocer a Dios, cuando tú tienes una intimidad verdadera con Él, cuando se te ha sido revelado en tu entendimiento quién es Dios, tú puedes perdonar, amar y hacer cosas conforme su voluntad. Pero cuando tú no conoces cómo seguir a alguien que tú no conoces, cómo hacer algo para ese Dios que tú no conoces, difícil es. Por eso es importante que entendamos esa palabra que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, como mirando que en ella tenéis la vida eterna. Oh, qué tremenda palabra. Escudriñar las Escrituras como mirando que en ella tenéis la vida eterna. Oh, pastor, ¿cómo es que yo logro tener la vida eterna cuando escudriño la palabra? Claro, es que la palabra te va a enseñar qué le gusta a Dios y qué no. Y vivir en esa verdad te libra del juicio eterno. Te libra de la condenación y te preserva para la vida eterna. Por eso Filipenses decía, guardaos con temor y con temblor vuestra salvación, guardaos. Porque hay alguien que ha salido a buscarte para que te pierdas. Dice las palabras, y el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Él se cree ser un león, pero no lo es. Pero él está esperando el mínimo descuido tuyo para hacerte la vida cruda, para hacerte creer que el evangelio es una tontería, que ir a la iglesia es una pérdida de tiempo, para sacarte de su gracia, de su cobertura, para llevarte al afán, a la ansiedad, a la angustia de este mundo, y al final te pierdas. Porque el diablo es astuto, pero la verdad de Dios te va a librar, aleluya. La verdad de Dios te va a llevar a preservar la vida. Por eso Filipenses urge diciendo esta verdad. Guardaos
Dice, guardado la salvación con temor y con temblor. Aleluya. Porque necesitamos tener la actitud apropiada. Sí, necesitamos tener la actitud apropiada en la vida. ¿Y cómo lograremos eso si no es por la palabra de Dios? En Primera de Tesalonicense, nosotros leemos en el capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. Dice, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no con palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué tremenda palabra. ¡Ja! Qué poderosa. Eso trae reverencia, eso trae respeto delante de ese Dios que tus labios proclaman. Las palabras de Dios van a hacer que tú llegues a entender que no hay un Dios más grande como aquel Dios que tú proclamas. Y ese será el deseo más grande del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabes quiénes son ellos? Son aquellos que ya se les ha sido revelado las promesas de Dios. Son aquellos que ya tienen promesa de parte del Padre y ya entendieron el propósito del reino, ya tienen la mente de Cristo y ellos están ahora verdaderamente, como dice este pasaje de Mateo 5:6, leíamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son los que están orando sin cesar por ver un milagro en hospital, por ver un pobre, por ver un enfermo salir de UCI. Ellos son los que ya entendieron que poderosa es la oración, el ayuno, y que poderoso es la vigilia, que poderoso es su palabra, que poderoso es los decretos. Ellos ya entendieron eso y ellos ahora están con hambre y sed para ejecutar la justicia de Dios por su palabra. Qué tremendo es esto. Y es por ellas mismas que va a forjar en nosotros, hombres y mujeres, que mañana más tarde marquemos diferencia entre los demás. Si no, mira lo que dijo Santiago 1:21. Cuando nosotros miramos Santiago 1:21, dice esta porción. Dice 1:23. Sí, 1:21 de Santiago. Vamos a leerlo. Creo que acá lo tengo. Santiago. A ver. Busquemos la escritura y nosotros vamos a leer esta porción de la palabra. En Santiago 1:21 dice la escritura. Dice, por lo cual, desechando toda ¿qué? Dice la palabra, Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. La palabra implantada. ¡Qué tremendo! ¿Qué va a lograr la palabra en tu vida? Tu salvación. Pablo no miente cuando leíamos Romanos 12:3. Renovaos vuestro pensamiento, transformaos, para que comprobéis, para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podremos hacer eso? ¿Cómo lograremos? Con diligencia, hermanos, con diligencia. Y Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándolo cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Quién eran ellos? La iglesia de Berea. Ellos eran diligentes. Ellos miraban si lo que se decía era conforme a las escrituras. Y eso los llevó a vivir en ese amor y en la verdad. Eso los llevó. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Wow. Así que si no tienes la palabra, la iniquidad va a florecer en tu corazón. Pero si la palabra está en ti, el amor de la verdad va a guiarte hacia tu salvación. Qué tremenda palabra.
Yo quiero terminar este hermoso pasaje con esta verdad que dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22. Cuando dice, sed hacedores de la palabra. Sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Dice la Escritura. Y si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera así un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que quiero que en esta hermosa hora recuerdes todo lo que nuestro Dios quiere hacer contigo. Pero empieza cuando tú comienzas a escudriñar la palabra, cuando tú comienzas a buscar el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento revelado a tu vida. No podemos culpar al mundo o al diablo, no, porque el diablo solo tiene el poder y la autoridad que tu ignorancia le permita. Pero si tienes la verdad, puedas decir, como Jesús dijo un día, y viene el príncipe de este mundo, la cual no tiene nada en mí. ¿Sabes por qué? Porque tienes la mente llena de la palabra. Y esa palabra te salva. Esa palabra te santifica. Esa palabra te preserva. Esa palabra te lleva cada día a ser aceptado a la gracia de Dios. Por eso es algo importante que nosotros recordemos esto. Si guardas mi palabra, yo y mi Padre vendremos a morar a ti y nos manifestaremos. Es la promesa de Dios para los que aman su palabra, para aquellos que han entendido que a la fe tenemos que añadirle conocimiento, entendimiento de Dios. Y si esta palabra está transformando tu corazón, si esta palabra te está haciendo ver cuántas veces lo has malogrado en la vida, todavía tienes tiempo para volver a empezar. Todavía es tiempo para volver a decir, perdóname. Todavía es tiempo para decir, no lo volveré a hacer más. Todavía es tiempo para decirle a tus generaciones, no está perdido. Vamos a volver a empezar de nuevo. Así que yo quiero orar en esta hora, porque esta palabra forje en ti esa mujer, ese hombre que Dios te ha prometido, que dice que tú eres. Él no se equivocó cuando te llamó. No. Él nunca se equivoca. Que has demorado un poco para hacer su voluntad porque no entendías esta verdad, quizá. Pero el tiempo ha llegado en que ahora tienes que crecer. Tienes que perfeccionarte. Tienes que afirmarte. Y tienes que alcanzar el propósito de Cristo en tu vida. Así que ora conmigo. Padre, gracias te doy por esta palabra, Señor. Sé que tú dijiste, los cielos y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y esta es la hora, Señor, que yo decreto esa palabra, cumplimiento en la vida de tu pueblo. En todas las promesas que tú has dado a sus vidas, tanto para ellos como para sus generaciones. Bendice a todos los que oigan, Señor, este mensaje. Y bendice a todos aquellos que puedan reconocer en su corazón que se equivocaron. Y permite, Señor, que vuelvan a levantarse, pero ya no en su fuerza, sino en la tuya, Señor. Bajo el manto de tu gracia, puedan ellos ser libres del lazo del diablo, del cazador. Y la luz del evangelio resplandezca en su vida para tener un diseño nuevo en su vida, en su familia, en su matrimonio y en sus generaciones. Bendito sea tu nombre. A través, Señor, de esta oración, muchos sé que serán salvos de error y de pecado. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y amén.